En torno a Tláhuac, al abatimiento de Elojos y al funeral que ya le informábamos ayer se llevó a cabo. Nos acompaña experto en temas de seguridad, el periodista Miguel Aquino. Miguel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hola, muy buenos Miguel, días. Pues hay materia y de sobra. Sí. ¿Te parece que empecemos por Tláhuac? Porque son los hechos más recientes. Sí. Este funeral, ¿qué vimos ayer? ¿Un narcofuneral? Y fíjate que en esta ocasión, no solamente con esta cuestión de que pues me he dedicado a revisar y estudiar, hoy incluso les vengo a platicar como vecino de la zona oriente, porque yo vivo en la zona de Iztapalapa. Incluso como periodista, pues en el momento que sucedió todo esto, pues traté de acercarme un poco a la zona y lo viví hoy de forma diferente. Lo viví como un habitante y como un ciudadano de esta zona oriente, sobre la zona de Periférico y Tláhuac. Mis familiares incluso viven en esta zona. ¿Qué fue lo que vimos en la cuestión de Tláhuac? Simple y sencillamente algo que en México o en la Ciudad de México jamás se había visto. Los narcobloqueos, porque hay que llamarlos de esa manera, porque eso fue lo que sucedió. Nada más lo habíamos visto en Tamaulipas, en Michoacán, en el estado de Jalisco, con el cártel de Jalisco. Sí. Yo estaba verdaderamente sorprendido. Y creo que después de lo que me ha tocado vivir y conocer como periodista, pensé que jamás me iba a sorprender. Y saben sobre todo que me sorprendió, que lo viví muy de cerca. Yo conozco gente y ahora con todo esto estuve platicando con gente, insisto, porque yo soy un vecino de la zona, adoraban a este sujeto. Adoraban a este sujeto por una simple y sencilla razón, porque se dedicaba a ayudar a mucha gente. Tú tenías un pequeño negocio de tamales, él iba y te apoyaba, te daba dinero para que hicieras crecer tu negocio de tamales, que tampoco se trata de un santo, es la forma de operar. A Caro Quintero, su principal círculo de seguridad, pues era la gente que lo adoraba y era la gente del pueblo en donde la habitaba. Al Chapo Guzmán, la primera vez que lo detuvieron, bueno, teníamos hasta marchas en Culiacán, en Colombia, claro, es el primer de que ejemplo, creó ¿no? ciudades perdidas y que de repente ya eran unas grandes ciudades. Ahora, que esto es nuevo, no es nuevo. Hay que recordar, ahora ya le pusieron un nombre, el cártel de Tláhuac, que yo sinceramente no estoy de acuerdo con el nombre, por una simple y sencilla razón. No es un problema de Tláhuac, es un problema de Iztapalapa, es un problema de Tláhuac, pero es un problema de la zona del Estado de México, del como Valle de Chalco, del oriente del Valle de México, que el oriente del Valle de México es la zona más habitada en todo el país. Tú más mencionaste habitada. Algo importante, cuando tú ves la forma en la que despiden a Elojos, inmediatamente, y porque además es tu fuente, la fuente de seguridad, y además tú eres experto en narcotráfico, has escrito libros al respecto, tú viste como preguntaba Manuel, tú viste un ¿funeral? Un narcofuneral. Sí, por supuesto. Entonces, ¿existen cárteles en la Ciudad de México desde tu óptica, sí o no? Sí existen los cárteles y te voy a decir quiénes son los primeros. Hay que recordar dos cosas. Que de repente el problema con los mexicanos es que no tenemos memoria. Jesús Zambada, el Chuy Zambada. ¿En dónde lo detuvieron? En la zona de la Gustavo Amadero. Arturo Beltrán Leiva, ¿en qué zona operaba? En la zona del oriente de la Ciudad de México. Y si nos ponemos a analizar, muchos de esos grupos han sido detenidos. La Barbie, que operaba hacia la zona de Santa Fe y en toda esta parte. Bueno, el licenciado hace un mes y medio. Sí, que aquí vivían, en la pero Miguel Hidalgo, en Anzures. Ojo, y aquí las autoridades, y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Uno de los puntos de mayor recepción de droga que existe en este país se llama el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y si no, hay que ver los cargamentos que han sido asegurados, incluso la gente que ha sido asesinada. Ustedes recordarán que hace algunos años, si mal no recuerdo, entre 10, 12 años, que incluso aparecían algunos aduanales o policías federales ejecutados y decapitados aquí en la Ciudad de México. Entre los primeros decapitados hubo gente que se encargaba del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de la seguridad. El comandante, que era el jefe de la zona de seguridad del aeropuerto, que fue ejecutado en su casa en Villa de Cortés, o qué decir de la balacera reciente en la Terminal 2 entre propios policías federales que fueron descubiertos que estaban con el trasiego de droga. En su momento, el grupo de los Zambada, el grupo de Sinaloa, es el que ha estado operando básicamente en la Ciudad de México. Tocas un tema fundamental. Por supuesto que la Ciudad de México toda, no solamente, el Distrito Federal, como lo conocíamos, CDMX ahora, el Valle completo, la zona metropolitana, es un dulce muy atractivo para los grupos delincuenciales, es la ciudad más poblada del país, es el mercado más grande de consumo económicamente de droga, el más alto. El más alto en términos económicos. Claro que hay presencia de grupos que distribuyen droga, pero de eso hablar de los cárteles, con todo el proceso, con lo que implica desde la siembra hasta la venta.
¿Por qué existe este debate de que si en México existe un cártel o no existe un cártel? Ojo, la palabra cártel viene de Colombia, ¿eh? Ni siquiera es una palabra que existe en la ley de delincuencia organizada en México. Es más, esa palabra no existe jurídicamente hablando. En Colombia existe, que ha sido una malformación y finalmente del idioma, porque en realidad la palabra cártel sin acento, que es como ellos lo manejan, cártel, pues tiene que ver incluso con cuestiones lícitas. Es decir, un grupo de empresas que se dedican a realizar una serie de negocios con diferentes actividades, eso es un cártel. Pero en este caso lo han hecho en Colombia, porque si ustedes lo ven a nivel mundial, solamente hay cárteles en Colombia y en México. A partir de ahí son mafias. En México en realidad la palabra cártel no existe. Que si existe un cártel en la Ciudad de México, hablando de ese... Como sí los existe. caracterizamos nosotros. ¿Cuál es la parte que han hecho las autoridades? Que es lo que yo he estado analizando. Hablan de delincuencia organizada. Por supuesto que sí existe. ¿En qué sucedía en Tláhuac? Había un grupo y lo vimos. Había un jefe de plaza. Había un grupo de sicarios, había un grupo de seguridad, no, o sea, había un grupo de trasiego. Un nivel de organización para que salga el ejército a tenerte que enfrentar por el nivel de violencia. Pero ellos le compran la droga a alguien más. Claro, por supuesto. Y en este caso los principales distribuidores ellos son en esa zona, narcomenudistas, ellos venden la droga. Sí, pero finalmente lo controlan por plazas. Esa es la discusión que tú y yo teníamos ayer. O sea, al final del día es una presencia de ese cártel. De una célula de ese cártel. No, exactamente. es una célula de ese cártel, pero el cártel está presente. Ahora, para que un cártel se forme, debe estar integrado por una serie de bandas. Ajá, exacto. Es decir, un cártel no se forma por sí solo, sino tiene que ver con una serie de bandas. ¿Existe un cártel que opera en la Ciudad de México? Por supuesto que sí. Y estadísticamente, y las autoridades lo han dicho, es el cártel de los Beltrán Leiva. Que a pesar de que ya todos los hermanos Beltrán Leiva, unos están muertos y otros están detenidos, Beltrán Leiva sigue operando y los Beltrán Leiva sigue existiendo. Y que tiene años y que se tiene años enfrentándose. Y que tiene la influencia finalmente desde el Estado de Morelos, parte del Estado de México y por supuesto que la Ciudad de México. Hay que recordar nada más lo que es otra cosa muy importante. 3 de los 4 reclusorios donde más droga se consume están en la Ciudad de México, que es el reclusorio norte, el reclusorio oriente y la penitenciaría de Santa Marta Catitla. Entonces, esa cantidad de droga de algún lado tiene que llegar, de algún cártel tiene que entregarse. Ahora, aquí platicábamos que había sido, te acordarás, el compayito, sí, claro, fue identificado como la mano con ojos. Sí, después decían las autoridades capitalinas que él era la mano y que el ojos se trata del abatido la semana pasada. ¿Qué va a pasar con ese grupo, con esa célula delictiva que opera, ya nos dices, no solamente en Tláhuac, en el oriente del Valle de México? ¿Qué va a suceder después de que fueron abatidos tanto el líder, digamos, de la organización, 7 de sus presuntos cómplices, detenidos 14 más? ¿Qué pasa? Manuel, lamentablemente lo que pasa en todos lados, seguirán operando. Hoy el que tienen identificado como el sucesor es un sujeto apodado El Cholo, que finalmente era el jefe de sicarios del Ojos. Vuelvo a la misma, sí existía una estructura de líder, sí existía una estructura de un jefe de seguridad, de un jefe de sicarios, de un grupo de halcones, que finalmente se supone que era lo que estaban haciendo los visitaxis en esta zona, que además en esta zona hay visitaxis, pero también hay mototaxis. Y hay una cosa también muy interesante, llegó un momento en que compraron una gran cantidad de carritos de golf que en Tláhuac sirven también para dar este servicio. Entonces ahí es en donde empieza, y eso sucede en todos lados. ¿Qué es lo que va a suceder en Tláhuac, en la zona oriente? Va a seguir funcionando. No es un negocio que se acabe con el abatimiento de este personaje conocido como El Ojos. Tamaulipas, como sucede en todos lados. Como ha ocurrido en Durango. El Chapo está en Estados Unidos, no desapareció el cártel de Sinaloa. No. O si el Cárdenas está en Estados Unidos, no desapareció el cártel del Golfo. ¿Qué pasa con el jefe delegacional? Porque es increíble, difícil creer, pensar. Es difícil que no sabía. Vaya, una de sus últimas apariciones públicas de sus entrevistas fue para defender a los mototaxis, que ahora sabemos formaban parte estratégica en esta red criminal. Yo creo que al final una de las cuestiones que debería de investigar la autoridad, en ese sentido, pues sí no me quisiera involucrar mucho, es omisión. Porque, atención, ha habido muchos homicidios en la delegación Tláhuac, de policías ejecutados en la zona de La Turba, que sin más ni más fueron ejecutados. Mi pregunta es, ¿por qué no había solicitado la intervención en su momento de las autoridades federales si a él no le alcanzaba con su policía delegacional? No lo reconoció en público la Procuraduría, pero en corto lo comentan. Una de las líneas de investigación que se sigue es contra Rigoberto Salgado, el jefe de delegación. Porque finalmente tiene que ser, Miguel Ángel Mancera en ese sentido, de sus primeras declaraciones luego de todos los hechos ocurridos, fue que iban a ir sobre los
posibles involucrados que tuvieran que ver con la delegación, con funcionarios de la policía, con quien tuviera que ser. Al tema de del narcomenudeo en el tianguis de Iztapalapa. Así es. Ese es otro tema, pero ahí hay un tema interesante y muy importante, yo creo. La frontera con el Estado de México. Con el Estado de México. Y el trasiego que se da particularmente en esa franja, ¿no? Y sobre todo esta división de plazas. El enfrentamiento en donde se da es exactamente en los límites entre Ciudad Nezahualcóyotl y la zona de San Juan en Iztapalapa. Dos de las zonas de punto rojo. Y más densamente pobladas. Y más densamente pobladas. Y por supuesto, ahora, en ese mercado, atención, no solamente es una cuestión de drogas, es una cuestión de piratería, es una cuestión de artículos robados. Constantemente. En esta zona hay dos mercados que son de puntos y focos rojos que las autoridades en algunas ocasiones han intervenido, en otras definitivamente se hacen. Y se los digo, insisto, y no como experto, como vecino de la zona. El Salado y la zona del mercado de San Juan. Es increíble lo que uno puede conseguir ahí. Si uno se sorprende con lo que consigue en el barrio de Tepito, en estas dos zonas, y ojo, ahí no hay comercios establecidos, son ambulantes. Y la droga se vende como si se vendiera a cualquier otro tipo de Y entonces volvemos a la permisividad de la autoridad. Esos son los puntos en donde, por eso insisto, lo que se debe de investigar, se debe de investigar omisión. Claro. O sea, no hay una revisión de este tipo de mercados, esa sería la pregunta, porque ahí finalmente se consigue y se distribuye de todo. E insisto, la zona oriente es la zona más poblada, y de acuerdo con las estadísticas de la CONADIC, son de los lugares donde más consumo de drogas hay entre los menores de edad. Ecatepec, que finalmente está un poquito alejado, pero es uno de los lugares en donde más droga se consume, o donde más droga consumen los menores entre 8 y 10 años de edad. Ahora, como sea, digamos, con el tema de Iztapalapa, con el tema Tláhuac, pues sí es de destacarse que se voltee la mirada y que se lleven a cabo estos operativos. Bueno, y yo te digo una cosa, insisto como habitante, ya era hora. Yo muchas veces he platicado con autoridades, no de ahorita, desde hace años, que yo les decía, en Iztapalapa sucede esto, en Iztapalapa operan de esta manera. La central de abasto es el mercado más grande de América Latina. Estadísticamente mueve más dinero que la Bolsa Mexicana de Valores. Hay prostitución, hay juego, pelea de gallos, trata de personas. 500,000 personas pasan por ahí todos los días. ¿Por qué nadie se acerca a la central de abasto y a sus inmediaciones? ¿Me explico? O sea, por lo menos ya era hora de que alguien se preocupara por la zona oriente del Valle de México. Insisto, no puedes dejar a la deriva la zona más habitada de este país. Ni siquiera es de es de este país. La zona oriente es la más habitada. Pero a ver, la pregunta aquí sería, ¿estaba realmente a la deriva o simplemente en un impromptu les explotó la bomba en la cara? Yo creo que simple y sencillamente fue omisión. Alguien me preguntaba, ¿por qué hoy voltearon a Tláhuac? ¿Hay una disputa? No, no hay una disputa, porque está perfectamente distribuido las zonas y cada quien sabe cuál es la zona que le toca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué las autoridades hoy voltearon a Tláhuac? Por lo que sucedió en Ciudad Universitaria. Por lo que ha sucedido en Ciudad Universitaria. Claro. Si no hubiera sucedido lo que pasó, muy lamentable, en el campus universitario, hoy nadie seguiría volteando hacia la zona de Tláhuac. Ya era hora de que voltearan hacia la zona de Tláhuac, porque aquí, insisto, no solo es Tláhuac, yo quiero manejar la zona oriente. Ha habido custodios ejecutados en este lugar, y precisamente en los límites entre Iztapalapa, Tláhuac y el Estado de México. Estos custodios que colgaron en la parte del puente de la Concordia. Ahí los colgaron y han dejado mensajes de grupos que finalmente se han corrompido y que no están permitiendo la venta de droga, o sí están permitiendo la venta. Es decir, no es un problema sencillo el oriente del Valle de México, que atención, no es Tláhuac, es todo el oriente del Valle de México, en donde se involucra Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes. Toda esa zona se llenó de antros, se convirtió en una zona roja, donde se habla de levantones, se habla de secuestros, se habla de pago de extorsión. Insisto, yo doy gracias a que ya las autoridades voltearon a la zona oriente, que estaba a la deriva. Y que se requiere una gran coordinación entre autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México y federales, y como dices, Miguel, pues ya era hora. Ya era hora, porque ese es un gran problema. Si ustedes recorren por la carretera libre a Puebla, este asunto de los asaltos en la México-Puebla, es muy lamentable lo que sucedió con esta familia, en donde fueron violados. Sí, pero atención, es una constante. Ustedes deben de recordar que
En alguna ocasión incluso un comisario de la Policía Federal se le ponchó la llanta sobre la México-Puebla y fue asaltado y ejecutado cuando se dieron cuenta. Es decir, esos pequeños focos, a nadie le llamó la atención. Es a la superficie, o sea, ya cuando lo salta a los medios, a la opinión pública, es porque ya está en la superficie, lo cual habla de mucho tiempo. Mucho tiempo. No. Sí, la zona oriente tiene un gran problema desde hace mucho tiempo. Así es. Miguel, muchísimas gracias, como siempre. No, muchas gracias. Estaremos platicando gracias por la oportunidad. Gracias.